Estamos de vuelta, contentas de tener con nosotras a la presidenta de FACHI, ¿verdad? Se dice FACHI, Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, y a la oncohematóloga del Robert Reed, ambas, Alexandra Matos y Dominga Reyes, ahora nos acompañan para tratar acerca de una exposición sobre los síntomas que presentan los niños que padecen de cáncer. Así es, muy buenos días, Muy buenos días. Bueno, yo quedé impresionada con una exposición que tenía la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil en una plaza comercial. Cuando vi estos muñecos que te dicen que síntomas que parecerían de cualquier enfermedad común, como una fiebre, un dolor de cabeza permanente, pueden estar relacionados con el desarrollo del cáncer en un niño o niña. Y es la razón por la que hemos decidido invitarles aquí, porque la verdad es que primero me impresionó y posteriormente me generó preocupación saber que puede pasar desapercibida esta enfermedad para los padres. Así que, primero, bienvenidas de manera formal, y segundo, quisiera saber qué motivó a la Fundación al generar esta exposición. Muy buenos días, gracias por la invitación y gracias por interesarse en ese tema que es el diagnóstico temprano. Para nosotros eso es una preocupación muy grande, porque cuando comenzamos en el 2003, 2004, nos dimos cuenta que muchos niños llegaban muy tarde al hospital diagnosticados con cáncer, entonces no había nada que hacer con ellos. El cáncer en los niños se puede curar, y como se puede curar es si es diagnosticado a tiempo y el niño recibe las atenciones que necesita. A través de los años, en un momento determinado, las doctoras incluso tuvieron que hacer rondas en las diferentes salas del hospital para poder determinar ellas si había un caso de cáncer de niño que no había llegado a oncología, para poder tratar de salvar a ese niño. Entonces empezamos a buscar con nuestras instituciones aliadas formas de ver cómo se concientiza y se enseña a los padres sobre los síntomas posibles relacionados al cáncer, y entonces surgieron los chicos de FACHI. Doctora Dominga Reyes, del Hospital Robert Reed Cabral, ¿cuáles son esos síntomas que un padre debe tomar en cuenta para que pueda detectar ese cáncer a tiempo? O si es que no depende de los padres, sino de las clínicas y de los centros hospitalarios, ¿de qué es que estamos hablando? Bueno, lo que pasa en el diagnóstico de los niños con cáncer es que la sintomatología regularmente es común a otras enfermedades que son más frecuentes en los niños y por ende se piensan primero. Entonces, este tipo de gesto de parte de la Fundación nos ayuda con el interés de que debemos tener todo, desde la parte gubernamental incluso, en llevar una educación a la población, porque pueden haber varios puntos en los que se detenga el niño para ser diagnosticado finalmente con cáncer. Ahí está entonces la parte de los padres, si tenemos síntomas como esto, fiebre, dolor de cabeza, dolor en los huesitos, dolor en las articulaciones. Entonces son síntomas que te deben alertar a posibilidades. No es que todo niño que tenga esto hay que pensar en cáncer, pero sí tiene que buscar la ayuda en un centro de salud, para entonces que sea el facultativo, que sea el médico, que determine en conjunto con los síntomas que tiene, con el examen físico y con ya las pruebas complementarias, si en verdad se sigue perfilando al diagnóstico de cáncer. Yo creo que hay una pregunta que es central. ¿Cómo puede la Fundación ayudar en el diagnóstico? Es decir, ¿hay algún tipo de iniciativas que toma la Fundación que puede servir a la población en general? Por ejemplo, estas exposiciones, para educarse acerca de estas alertas que presentan los niños en la sintomatología. Mira, la exposición es parte de las primeras iniciativas que nosotros queremos hacer para llegar a más personas, porque realmente es una exposición, los muñecos están hechos en un material muy delicado y quisiéramos llevarlo a muchos centros comerciales para que muchas personas se familiaricen. Sí. Estamos pensando hacer unos libros de pintura que tanto los niños como los padres puedan estar pendientes de esos síntomas, pero también hablar sobre el tema y decirle a los padres que no es solamente
ver y estar pendiente de los síntomas de sus hijos, es llevarse de su sexto sentido. Un papá sabe cuando a un hijo le pasa algo, un papá tiene ese sexto sentido de que me está pasando algo, y muchas veces el pediatra se le pasa por desapercibido que está pasando en el niño. Entonces hay que insistir, hay que llevarlo al pediatra y tratar de encontrar una solución a un problema que tenga un niño. Pero es que en esa sintomatología lo que me llama la atención es que estamos hablando de fiebre, pero ¿es una fiebre normal, común, o es que hay una permanencia de fiebre que ya llega un momento que te tiene que llamar la atención? Dolor de cabeza, no recuerdo exactamente todos los factores que vi en aquel momento, pero un dolor de cabeza en un niño puede ser desde un dolor de cabeza simple hasta un problema de la vista, por poner un ejemplo de las múltiples aristas que puede tener un síntoma como los dos que acabo de describir. Entonces, ¿cuándo tú dices, clic, esto debe ser algo más, doctora? Mira, realmente hay situaciones tan vagales para hacer un diagnóstico de cáncer que hay que tener, hay que pensarlo. Es que la palabra es pensar no alarmar, no alarmar. Porque allá nos han llegado niños que a veces no tienen ni siquiera sintomatología y que el hemograma alertó a que hay un deterioro en su sangre. En el caso, por ejemplo, de las leucemias, que es el tipo de cáncer más común en los niños. Entonces, simplemente hemos recibido niños que en análisis de rutina o evaluaciones de rutinarias del pediatra no se encuentra nada, pero te mandan a hacer un hemograma de rutina, pero algo me llama la atención. ¿Cuál es la incidencia del cáncer en los infantes? ¿Local? No, a nivel local, o sea, si tenemos las estadísticas de... Bueno, se estima que debemos diagnosticar al año algunas 350 niños con cáncer, pero en países como los nuestros se estima que el tercio de estos niños se pueden perder porque no llegan a tiempo. No llegan a tiempo. O sea, que hay un 30% que no se diagnostica. Que pudieran no llegar a diagnosticarse. Okay. En el Robert Reed, por ejemplo, tenemos un tercio de los casos que deberían llegar. Diagnosticamos alrededor de 100, 120 casos por año, pero tenemos otras instituciones en el país que también atienden niños con cáncer. Usted mencionó que la leucemia es el cáncer más común y supongo que es porque también lo diagnostican con mayor frecuencia, probablemente hay una mezcla ahí entre análisis y... A nivel mundial el cáncer es el más común. ¿Qué otros tipos de cáncer, digamos, que prevalecen, ¿no?, en nuestra...? Yo quería hablar sobre eso porque nosotros se han hecho varios estudios con la universidad. En los niños existen todos los tipos de cáncer, o sea, es como el adulto. Le dan todos los tipos de cáncer. Y la mayoría de las personas creen que el cáncer infantil es el cáncer en los niños. No, a un niño le dan todos los tipos de cáncer que conocemos. Exacto. Pero preguntaba por si había un registro de cuáles son los que tienen mayor incidencia. Los más comunes son las leucemias, luego le siguen los tumores del sistema nervioso central, de ahí la alerta lo de los dolores de cabeza, y después siguen lo que se llaman linfomas, que son agrandamientos de ganglios y otra sintomatología que ya con imagen y eso podemos hacer el diagnóstico. Finalmente, la fundación, ¿qué tipo de trabajo está haciendo con el Hospital Robert Reed? Y si una persona quisiera vincularse a la fundación, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede aportar y cómo puede ayudar? Bueno, de hecho, la fundación lo que hace es trabajar para el Robert Reed, porque realmente nosotros trabajamos de la mano del equipo de oncología del hospital, le damos apoyo en todo lo que necesitan, tanto el personal médico, de enfermería, las áreas de oncología, y a las familias los ayudamos para que se concentren en que sus hijos se curen. Todo lo que el niño necesita, que no puede proveer el hospital o que no puede proveer la familia, porque son familias que vienen de muy lejos, de diferentes partes del país, que no tienen los recursos económicos para enfrentar una enfermedad como el cáncer, pues la fundación se lo provee. Nosotros no elegimos niños, sencillamente, inmediatamente un niño es diagnosticado en el Robert Reed, es referido a la fundación para incluso iniciar el tratamiento inmediatamente. No tenga que esperar que si el seguro responde, que cuando llegue el tratamiento, sino que podamos iniciar y empezar a tratar de salvar la vida del niño. Bueno, pues queremos agradecerles a ambas el que hayan estado con nosotros esta mañana. La exposición a la que yo hacía referencia ahora está en Downtown Center. Sí. A todos aquellos que se sientan motivados y que sientan el interés por saber de qué hemos estado hablando en el día de hoy. Esa exposición vale la pena verla porque puede ser una alerta para los padres. Agradecemos Vamos a ambas. a quizás retirar
reiterar la información de contacto de la Fundación para que quien quiera ponerse en contacto con la Fundación para contribuir rápidamente. Sí, el 809-533-7596 es el teléfono de la Fundación. Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes también las gracias por habernos acompañado.